Spoilers de Unordinary, mitad de segunda temporada. Antes de que veas este video, advierto que contiene algunos spoilers de lo que pasará en la segunda mitad de la segunda temporada. Muchos de ustedes no saben, pero ya es normal que Uru haga preguntas y respuestas en la final de cada temporada. Y esto, específicamente sucedió hace un mes, en junio de 2021. Luego que terminara con la mitad de la segunda temporada de Unordinary. Con más de 100 preguntas que le hicieron los fanáticos, he decidido tomar 25 de estas que a mi criterio contribuirán al desarrollo en el futuro de la serie. Así que antes de leer algún reclamo, es oficial. Todas estas preguntas son confirmadas por la misma Uru, por lo que en este video les haré saber mi opinión e interpretación de cada una de ellas. Así que si no estás de acuerdo o las interpretas de manera diferente, déjame saberlo en los comentarios. Sin más que decir, comencemos. Número 1. He notado que prefieres darles a los personajes poderes relativamente simples que se usan de forma poco convencionales, en lugar de darles diversos tipos de movimientos como en Naruto Hunter x Hunter y usarlos para darle creatividad a las peleas. ¿Es porque lo prefieres así? ¿O porque hay límites en el universo? ¿What? Para los que no entendieron, el chico trata de decir por qué su universo no se crearon habilidades con más potencial que hasta podrían destruir el mundo como en Hunter x Hunter o Naruto, y en su lugar se decidió hacer habilidades tan comunes como láser o crecimiento del cabello. ¿Espera qué? A lo que Uru respondió, la mayoría de las personas en este mundo tienen poderes bastante simples, pero las que están en el top más alto tienen habilidades más diversas que probablemente las verás en el próximo arco. ¿Qué? Está bien, calma. Es entendible la primera parte de su respuesta donde dice que hay niveles altos y niveles bajos, y que los rangos bajos siempre tendrán habilidades comunes y corrientes, pero los más altos no. Y eso no es lo que me asombra, sino lo que dijo después, que veremos diversidad en las habilidades de los que son más poderosos en el siguiente arco. O sea que, ¿se vienen más power-up? ¿Pero quiénes? ¿Será que nuevamente Bike y Power-Ups Loco saldrá premiado? ¿O será por fin la oportunidad de John como el protagonista de la historia? Y si no es así, y trató de decir que incluirá nuevos personajes de alto nivel y nivel Dios que realmente demuestren lo que es usar versátilmente las habilidades y el nivel al máximo que se pueda alcanzar. Número 2. ¿Será posible que alguien poseyera múltiples habilidades, algo así como John pero sin manipulación de aura? Basta, ni siquiera quiero imaginar eso. Pero vamos a ver qué responde Uru. Naturalmente es algo muy raro. Lo sabía, y lo había dicho con anterioridad, que alguien con más de 2 habilidades es imposible, y que solo tal vez John y los familiares de John podrían tener manipulación de aura, por lo que sí, John todavía tiene supremacía. Número 3. ¿Veremos posiblemente a más personajes unirse al trío de justicieros? ¿Posiblemente John, Arlo y Sera? Ya sé a dónde quieres llegar, y me disgusta un poco saber esto. Pero ahora sí, Uru, di lo tuyo. Spoilers. ¿Qué? Antes de explicar mi respuesta, quiero decir algo que deben tener muy en cuenta a partir de hoy. Cuando Uru responde con la palabra spoilers, ya habiendo estudiado y analizado la forma en la que ella responde, porque también recuerdo una vez que un chico le preguntó si la mamá de John era poderosa y si estaba viva, y ella respondió de la misma manera, y ahora sabemos que al responder ese spoiler, se convirtió en verdad. Esta vez esta pregunta también se va a convertir en verdad. Así que sí, el trío indesable ya no será más un trío y se le sumará el resto del elenco. Pero para eso deben existir primero disculpas. No quiero ver esto. Número 4. ¿Alguna vez vamos a aprender más sobre Layla, como cuál fue su punto de quiebre para hacerla querer huir? ¿Cómo sobrevivió sola y cómo se metió en Spectre, etcétera? Espera un minuto. Te olvidaste de lo más importante. Debiste preguntar también cómo conoció al Dog. Y la respuesta es sí. Es oficial. Si Rey tuvo su historia paralela que hasta Cassandra apareció, ella también, por lo que me parece justo. Así nos enteraremos más sobre los padres y en qué andan metidos y sobre la organización Spectre. Número 5. ¿Podría un niño heredar la habilidad de la madre pero el potencial del padre? Y esto hace clara referencia a John con la habilidad de James, pero con el potencial interior de William. Respuesta: está relacionada en su mayoría. Eso quiere decir que si bien John hubiera nacido de la mujer más fuerte del universo, no necesariamente hubiera sido también un prodigio. Se necesita talento, la capacidad y el potencial interior del padre también para alcanzar eso. Lo que significa que William, aunque sea un inválido, pudo potenciar a través de sus genes la habilidad de John. Número 6. ¿Obtendremos una actualización de la lista de los 10 mejores de Wellington en un capítulo futuro? Pero si ya tienes una lista. Ok, no. Respuesta.
Probablemente. Ya no me sorprende nada. Y Uru pudo responder con un pero si ya sabes cuáles son sus rankings y puntuaciones, ¿para qué quieres que actualice la lista? Pero no, que haya dicho probablemente confirma lo que dije en la primera pregunta. Habrá power-ups locos para algunos o todos, y la razón por la que no ha hecho un top definitivo es porque los cambios en los rankings y en las puntuaciones de los chicos se vendrán pronto. Descubriremos finalmente la discusión que Arlo tuvo con Sarah en la azotea de la escuela cuando John regresó a Wellington después de su suspensión. Obviamente estaban hablando de que Casa Segura es un desastre. Ok, no. Respuesta. Spoiler. No. Otra vez la famosa frase. Spoiler. Aparte de que creo que puede ser la Casa Segura, lo más probable es que esté hablando de Spectre, o quién sabe, como lo dije antes, en las expectativas del capítulo 234, en una falla de sus poderes. Número 8. ¿Podemos esperar que John y Arlo se lleven bien en la próxima temporada? Siempre he sentido que en el fondo Arlo respeta a John, pero no quiere admitirlo. Entonces, ¿es realmente posible que puedan ser amigos algún día? No le eches a la herida. Respuesta. Spoilers. ¿Por qué? Pero ya sabemos qué significa. Estoy en un 90% segura que volverán a ser amigos. No sé cómo hará Uru para que la imagen de Arlo se limpie y deje de ser considerado un traidor. Pero tengo fe de que esta vez su reconciliación y su relación se desarrollará de manera perfecta. Porque como dije antes, estos dos pudieron ser los mejores amigos. No solo porque tienen la misma edad, sino porque creo que ambos tienen muchas cosas que admirar y aprender uno del otro. Número 9. Las habilidades relacionadas con los campos de ciencias, gravedad, tiempo, aura, son más fáciles de dominar gracias al conocimiento avanzado que la sociedad tiene sobre ellas. Eso explica por qué los que tienen esas habilidades tienden a alcanzar el nivel Dios. Esto se puede ver cuando John le muestra a Valky cómo lanzar láseres de la yema del dedo y que así le ayuda a subir el nivel más rápido. Creo que trata de decir que mientras más sepas sobre una habilidad y si además ves el adecuado uso de esta, mejorarás tu nivel. Respuesta. El tiempo del dominio de la habilidad depende de la creatividad de una persona. Las habilidades que alcanzan niveles más altos generalmente tienen más variación y usos múltiples. El que John le mostrara a Valky cómo lanzar láser por el dedo le da a Valky ideas sobre cómo mejorar. Una vez más, aquí se define la razón por la que creo que John es un prodigio. No importa cuánto tiempo hayas entrenado tu habilidad, si no tienes la creatividad y la capacidad para romper límites como John, es imposible incrementar tu poder y alcanzar niveles desconocidos. Una pena que Valky tenga que mirar a John para saber cómo se hace. Número 10. Con el funcionamiento del sistema jerárquico, ¿existe teóricamente un rey del mundo o un país? Interesante pregunta. Respuesta. Están las autoridades. Eso es todo lo que sabemos. Esta respuesta me deja muchas dudas. Y sí, obviamente están las autoridades. Pero obviamente en todo sistema y toda jerarquía existe alguien que está por encima de ti. Y estoy segura que entre todas las autoridades hay alguien que está gobernando por sobre ellos. Y esto es lo interesante. ¿Qué clase de persona y qué poder tendría la autoridad que gobierna sobre las autoridades? Número 11. Si hubiera un nivel superior en una escuela que no tuviera una habilidad relacionada con la lucha a la fuerza como la habilidad de Keon o la habilidad de detector de mentiras, ¿seguirían siendo respaldados como un nivel superior en la escuela o serán tratados como un nivel bajo porque no pueden defenderse con su habilidad? Aquí habla de las habilidades tipo mentales y si son tratados igual que los lisiados. Respuesta. Creo que podrían usar su capacidad para controlar a los demás de una forma u otra. Y aquí está lo que dije en la pregunta 11. Quiere decir que si existen estas personas que no usan sus puños y solo su cerebro, como en el caso de Keon, que se convirtió en una autoridad de alto rango, quiere decir que las habilidades de tipo mental son más poderosas y peligrosas que las mismas que usan fuerza bruta, porque tranquilamente pueden controlar la mente de los demás por medio de esta, por lo que los pone en un nivel totalmente superior al resto. Sigo creyendo que este tipo de poder está relacionado con el que gobierna todo un ordinary. Y hasta aquí el video, chicos. Las últimas 13 preguntas de las 25 que dije que hablaría estarán en una segunda parte en los siguientes días. Tranquilos que esta vez sí puse fecha por lo que no esperarán mucho. No se olviden de darle like al video, suscribirse y compartirlo. Hasta una próxima. Bye bye.